Bienvenidos a La Tertulia. Hoy nos adentramos en un territorio, complejo y francamente fascinante: el impacto de los deepfakes. Estamos hablando de esos contenidos audiovisuales, ya sean vídeos o audios, que la inteligencia artificial genera con un nivel de realismo, que desafía nuestros propios sentidos, ¿no? Y esta tecnología, como señalan ya varios estudios recientes, no solo tiene el potencial de manipular la opinión pública, sino que está empezando a cuestionar la propia naturaleza de la evidencia en nuestra sociedad digital. Precisamente. Y esto nos sitúa ante la encrucijada que queremos explorar hoy, ¿verdad? A ver, ¿constituyen los deepfakes una amenaza, existencial e irreversible para la confianza en lo que vemos y oímos? ¿Están socavando la base misma de la verdad documental? O, por otro lado, quizás estemos ante un desafío tecnológico y social más complejo, sí, pero gestionable. Gestionable a través de la innovación en detección, una regulación inteligente y, yo diría, sobre todo, una necesaria evolución en nuestra forma de consumir información. Una nueva alfabetización mediática, vamos. Mi perspectiva, sí, se inclina más hacia esa segunda opción. Voy a argumentar que si bien los riesgos son innegables y muy serios, no debemos caer en un determinismo tecnológico fatalista. Yo sostengo que una combinación de avances tecnológicos, tanto en detección como en autenticación, el desarrollo de marcos legales que sean adaptativos y una respuesta social basada en la educación crítica, pues todo esto puede permitirnos contener y mitigar los efectos más perniciosos de esta tecnología. Defenderé que, con esfuerzo y estrategia, el desafío es controlable. Yo, por el contrario, voy a adoptar una postura, más escéptica, quizá más sombría. Argumentaré que el daño que infligen los deepfakes a la confianza pública es profundo y potencialmente irreparable. Es que no se trata solo de la capacidad de crear falsificaciones convincentes, sino de cómo la mera existencia de esta tecnología erosiona el concepto mismo de evidencia fiable. Crea un entorno que estructuralmente beneficia a quienes buscan sembrar confusión y desinformación. Desde mi punto de vista, las contramedidas actuales luchan por mantenerse a flote ante la velocidad y la naturaleza del problema. Nuestra conversación de hoy se nutre del análisis de investigaciones recientes. Investigaciones que abordan tanto la tecnología que subyace a los deepfakes como sus profundas repercusiones sociales y también las estrategias que se están desarrollando para combatirlos. Nos basamos en fuentes como revisiones sistemáticas sobre la tecnología, análisis del impacto en la verdad y, trabajos fundacionales sobre redes generativas. Permíteme comenzar, si te parece, exponiendo mi posición con un poco más de detalle. Soy plenamente consciente de los peligros asociados a los deepfakes. La capacidad de crear vídeos falsos de figuras públicas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron, o de generar pornografía no consentida, por ejemplo, representa una amenaza real. Una amenaza para la reputación individual, para la estabilidad política, para la cohesión social. Negar este potencial dañino sería irresponsable. Sin embargo, insisto en que la situación no es un callejón sin salida. Debemos abordarla como un desafío multifacético que requiere, una respuesta igualmente diversa. La tecnología de generación avanza, es cierto, pero también lo hacen las herramientas para contrarrestarla. Estamos presenciando progresos significativos y continuos en las técnicas de detección. Hablamos, por ejemplo, del uso de redes neuronales convolucionales, las CNNs, sistemas de IA específicamente entrenados para detectar patrones visuales increíblemente sutiles, artefactos o inconsistencias en los píxeles que el ojo humano, pasaría por alto. También se perfeccionan los análisis forenses digitales, que buscan pistas en la estructura del archivo, los metadatos o las señales de compresión. Además, se trabaja intensamente en el desarrollo de marcas de agua digitales robustas, como firmas invisibles incrustadas en el contenido original para certificar su autenticidad, y en sistemas de detección multimodal, que analizan conjuntamente las señales de vídeo y audio buscando discordancias. Paralelamente, vemos esfuerzos regulatorios importantes, como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que intenta establecer obligaciones de transparencia y responsabilidad. Y ojo, no podemos obviar que esta tecnología también tiene usos potencialmente beneficiosos que están empezando a explorarse, en campos como la creación artística, la educación personalizada o incluso en aplicaciones de seguridad y privacidad. Esto subraya la naturaleza dual de la IA generativa. Por tanto, mi argumento se basa en la necesidad de una estrategia integral. Combinar la innovación tecnológica en detección y autenticación,
una legislación ágil y adaptativa y, lo que considero fundamental, una fuerte inversión en educación y alfabetización mediática para cultivar una ciudadanía más crítica y resiliente ante la manipulación. Una que se centra más en el daño que ya está infligido y en la naturaleza, escurridiza del problema. Para mí, el núcleo de la cuestión no reside únicamente en la sofisticación de las falsificaciones, ¿sabes? El verdadero terremoto es la demolición del principio fundamental sobre el que hemos construido gran parte de nuestra comprensión del mundo: el ver para creer. Nos enfrentamos, como apuntan algunos análisis, a una auténtica crisis epistemológica, una crisis sobre cómo conocemos la realidad. La simple posibilidad de que cualquier vídeo o audio pueda ser falso introduce una duda corrosiva que contamina toda la información audiovisual. Y aquí entra en juego un concepto crucial, el llamado dividendo del mentiroso, el liar's dividend, que nuestras fuentes destacan claramente. ¿Qué implica este fenómeno? Pues que ahora cualquier actor malintencionado, cualquier figura pública atrapada en una grabación comprometedora pero real, puede desacreditarla fácilmente, alegando que es un deepfake. La carga de la prueba se invierte. Ya no es el acusado quien debe demostrar su inocencia, sino la evidencia misma la que debe probar su autenticidad, ante un público cada vez más escéptico. Y esta táctica es devastadora para la rendición de cuentas. A esto se suma que múltiples estudios confirman nuestra escasa habilidad como humanos para detectar estas falsificaciones, incluso cuando somos conscientes de su existencia o recibimos entrenamiento. Somos fácilmente engañables por estas tecnologías. Y mientras tanto, la tecnología de generación, en particular las redes generativas antagónicas, las GANs, ese ingenioso sistema donde dos IAs compiten entre sí, ¿no? Una generando falsificaciones y la otra intentando detectarlas, pues perfecciona los deepfakes a un ritmo exponencial. La creación de falsificaciones se vuelve cada vez más rápida, más barata y más accesible, superando constantemente la capacidad de las tecnologías de detección, que a menudo fallan ante nuevas variantes no vistas durante su entrenamiento. Tampoco podemos ignorar el impacto desproporcionado que esta tecnología ya está teniendo, por ejemplo, como arma en la violencia política de género, creando contenido degradante para silenciar a mujeres activistas o políticas. Por todo ello, concluyo que las soluciones que mencionas, detección tecnológica, regulación incipiente, alfabetización mediática, aunque necesarias, son por ahora insuficientes. Llegan tarde y se enfrentan a una tecnología que no solo crea mentiras, sino que dinamita la confianza pública de una manera fundamental y estructural. Quiero profundizar en un aspecto que me parece especialmente perturbador y que conecta directamente con esta crisis de confianza. La manera en que los deepfakes no solo amenazan el presente, sino que están, en efecto, reescribiendo, o mejor dicho, destruyendo nuestro pasado. Piensa en lo que significa esto para la evidencia histórica. Durante décadas hemos confiado en las grabaciones audiovisuales como un registro relativamente fiable de los acontecimientos, ¿no? El vídeo de un discurso, la fotografía de un evento, el audio de una entrevista, tenían lo que podríamos llamar autoridad visual, como mencionan las fuentes. Constituían una prueba, imperfecta quizás, pero prueba al fin y al cabo. ¿Recuerdas esa sensación casi visceral de que si hay un vídeo, tuvo que ocurrir? ¿Cuándo y por qué hemos empezado a perder esa certeza fundamental? La posibilidad técnica o irreal de generar un vídeo falso de un evento histórico, de poner palabras en boca de una figura ya fallecida con su propia voz clonada, o simplemente de sembrar la duda sobre la autenticidad de cualquier archivo anterior a la era deepfake. Pues dinamita su valor como testimonio fidedigno. Todo el archivo audiovisual de la humanidad queda ahora bajo sospecha retroactiva. ¿Cómo podemos confiar en una imagen del pasado si sabemos que podría haber sido generada artificialmente? Ayer mismo. Comprendo perfectamente la inquietud que planteas. Sí. La idea de que nuestro registro histórico pueda ser manipulado retroactivamente es profundamente perturbadora, claro, y ataca los cimientos de cómo construimos nuestra memoria colectiva. Sin embargo, no estoy convencido de que esto implique una invalidación automática y completa de todo el archivo audiovisual.
Lo que sí exige, y en esto coincido contigo, es un cambio radical en nuestro enfoque. Necesitamos elevar drásticamente el nivel de exigencia en la verificación de fuentes, aplicar un análisis contextual mucho más riguroso y desarrollar nuevas metodologías para evaluar la autenticidad. Y es aquí donde la tecnología también puede ofrecer, parte de la solución. Se está explorando activamente el uso de tecnologías como el blockchain, ese sistema de registro distribuido e inmutable, para crear cadenas de custodia digitales que certifiquen el origen y la integridad de un contenido desde el momento de su creación. También se investiga en marcas de agua digitales mucho más sofisticadas y resistentes, capaces de sobrevivir a la compresión y a intentos de manipulación, funcionando como sellos de autenticidad incrustados en el propio medio. No se trata, por tanto, de que toda evidencia histórica pierda su valor intrínsecamente, sino de que su validación requerirá herramientas y procesos más complejos y robustos. La carga de verificar la autenticidad se vuelve más pesada, sin duda, pero no creo que la posibilidad de verificación desaparezca por completo, especialmente para documentos o registros cruciales. Ese mayor escrutinio y esas herramientas más sofisticadas que mencionas sonan bien en teoría, sí, pero afrontémoslo. Son difícilmente aplicables a la escala masiva y a la velocidad vertiginosa con la que consumimos y compartimos información hoy en día. ¿Quién, fuera de instituciones especializadas con recursos significativos, tiene la capacidad real de verificar cada vídeo, cada audio, cada imagen que encuentra en línea? La duda generalizada, esa sospecha corrosiva de la que hablaba antes, ya se ha instalado en el imaginario colectivo. Y esta atmósfera de incertidumbre es precisamente el terreno fértil para quienes buscan sembrar el caos, polarizar a la sociedad o, volviendo al dividendo del mentiroso, eludir cualquier tipo de responsabilidad por sus actos. Como se señala en el material base, este fenómeno invierte peligrosamente la carga de la prueba. Ya no es el creador de contenido malicioso quien debe justificar sus acciones, sino el ciudadano común, el periodista, la víctima de una difamación, quien debe emprender la ardua tarea de demostrar que algo es real, en un entorno donde la falsificación es omnipresente y fácil. Esto crea una asimetría fundamental que debilita enormemente el debate público informado y la exigencia de responsabilidades. Y esto me lleva directamente a mi segundo punto central de preocupación: el impacto concreto y devastador del dividendo del mentiroso en la esfera pública y política. Como ya he esbozado, su efecto va mucho más allá de la simple existencia de falsificaciones. Tiene la capacidad de paralizar el debate informado y la acción colectiva. Imagina un escenario, cada vez más plausible. Sale a la luz un video auténtico que revela un caso de corrupción, un abuso de poder, una declaración comprometedora por parte de una figura pública. Hoy en día, esa persona solo necesita afirmar «es un deepfake» para introducir la duda suficiente y neutralizar o al menos amortiguar significativamente el impacto de la revelación. En el torbellino del ciclo de noticias de 24 horas, ¿cómo puede la sociedad, los medios, incluso la justicia, verificar de forma rápida, concluyente e irrefutable la autenticidad de esa pieza ante la mera alegación de falsedad? El resultado inevitable es un escepticismo generalizado, casi un cinismo, donde nada parece completamente creíble. Y cuando la confianza en la evidencia compartida se erosiona, ¿qué nos queda? Pues la gente tiende a replegarse en sus cámaras de eco ideológicas, confiando únicamente en las fuentes que confirman sus prejuicios, ignorando o desacreditando cualquier información que los desafíe simplemente porque podría ser falsa. Esto acelera la polarización de manera dramática. Ya estamos viendo ejemplos claros de cómo se utiliza esta táctica en campañas de desinformación política, en ataques personales y para desacreditar pruebas en contextos delicados. El verdadero peligro, insisto, no es tanto que creamos ciegamente en lo falso, sino que terminemos por no creer en nada real. Admito sin reservas la naturaleza perniciosa del dividendo del mentiroso, claro que sí. Es una táctica insidiosa que explota la incertidumbre tecnológica para socavar la verdad y la rendición de cuentas. Es sin duda uno de los aspectos más preocupantes de la era deepfake. Sin embargo, creo que es importante contextualizarlo adecuadamente.
la propaganda, la manipulación informativa, el uso de pruebas falsas o la desacreditación de evidencias incómodas no son lamentablemente fenómenos nuevos, ¿verdad? Han sido herramientas constantes en el juego del poder a lo largo de la historia. Los deepfakes representan una escalada tecnológica significativa, una herramienta mucho más potente y difícil de detectar en este arsenal de engaño, pero siguen siendo en esencia una herramienta al servicio de una intención maliciosa. Por lo tanto, nuestra respuesta no debe obsesionarse exclusivamente con la tecnología deepfake en sí misma, sino que debe centrarse en la intención y el impacto de la desinformación, sea cual sea su formato. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones democráticas, un periodismo de investigación riguroso y bien financiado, un sistema judicial capaz de evaluar pruebas digitales complejas, organismos de verificación independientes y plataformas digitales que asuman una mayor responsabilidad. Debemos desarrollar regulaciones claras, como las que se están debatiendo, que establezcan responsabilidades por la creación y difusión de contenido manipulado con fines dañinos, y dotar a estas instituciones de los recursos y la agilidad necesarias para investigar, exponer y sancionar estas prácticas de manera efectiva y creíble, ayudando a restaurar parte de la confianza perdida. Planteas la necesidad de fortalecer instituciones y leyes, y estoy de acuerdo en que es deseable, claro. Pero mi escepticismo radica en la velocidad. ¿Pueden realmente esas instituciones, por naturaleza más lentas y deliberativas, y esas leyes, que siempre requieren tiempo para su desarrollo y aplicación, pueden seguir el ritmo exponencial al que avanza la inteligencia artificial generativa? Hablamos de una tecnología que, como indican los análisis sobre su proliferación, se está democratizando a una velocidad asombrosa. Las herramientas para crear deepfakes básicos son cada vez más accesibles, a veces incluso a través de aplicaciones móviles. Ya no se requiere un conocimiento técnico profundo ni grandes recursos computacionales para generar contenido sintético convincente. Controlar la creación se vuelve prácticamente imposible en un entorno descentralizado. Y controlar la difusión a través de la inmensidad de Internet, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería privada, es un desafío monumental. Casi una utopía. Las leyes, por muy bien intencionadas que sean, corren el riesgo de quedar obsoletas casi en el momento de su promulgación ante la aparición de nuevas técnicas de generación o evasión. Confiar primordialmente en la capacidad de respuesta institucional y regulatoria me parece, sinceramente, una apuesta demasiado optimista ante la magnitud y la velocidad del cambio tecnológico. Respuestas que se refuercen mutuamente. Y en ese ecosistema la tecnología de detección sigue desempeñando un papel crucial, a pesar de sus limitaciones actuales. La investigación no se detiene, se exploran constantemente nuevas vías. Análisis de artefactos visuales o auditivos cada vez más sutiles y específicos de los procesos de generación. Detección de inconsistencias temporales en un vídeo o falta de coherencia entre diferentes modalidades. Imagen, audio, movimiento de labios. Desarrollo de modelos de IA entrenados específicamente para detectar falsificaciones de audio o de vídeo, incluso técnicas de fusión de redes neuronales que combinan las fortalezas de diferentes detectores. Es fundamental entender que la propia IA que crea el problema también puede ser parte esencial de la solución, desarrollando sistemas de detección cada vez más sofisticados y adaptativos que aprendan a identificar las nuevas generaciones de deepfakes. Y junto a esta carrera tecnológica, reitero la importancia vital de la adaptación social. La alfabetización digital y mediática no es una solución blanda, es una defensa estratégica. Necesitamos educar a la ciudadanía desde la escuela para que adopte una postura activa y crítica ante la información digital, enseñar a cuestionar la fuente, a buscar corroboración, a comprender los incentivos detrás de la creación de contenido, a reconocer las señales de posible manipulación. No se trata de convertir a todo el mundo en un experto forense, sino de fomentar un escepticismo saludable y unas habilidades básicas de verificación. Esa carrera armamentística entre generadores y detectores que describes, tal como se analiza en la literatura sobre las GANs, tiene un historial que, hasta ahora, ha favorecido claramente a los generadores. Los modelos de detección actuales, como reconocen abiertamente diversos estudios, adolecen de serios problemas de generalización. Funcionan razonablemente bien detectando los tipos específicos de deepfakes con los que fueron entrenados, pero su rendimiento cae en picado cuando se enfrentan a nuevas variantes, a técnicas de generación diferentes o a manipulaciones más sutiles que no habían visto antes.
Los defectos evidentes que podíamos buscar hace unos años, parpadeos extraños, bordes borrosos, inconsistencias en la iluminación, son cada vez más raros e imperceptibles para los sistemas actuales, y ni hablar para el ojo humano. Y aquí retomo mi preocupación sobre el escepticismo saludable que propones como defensa necesaria. Si bien es cierto que necesitamos ser más críticos, llevar ese escepticismo al extremo, exigir a cada ciudadano que dude constantemente de todo lo que ve y oye, puede tener un efecto secundario muy perjudicial. Puede derivar fácilmente en cinismo generalizado, en apatía informativa, en una desconexión total de la esfera pública. Si la premisa es que todo puede ser falso, ¿para qué molestarse en informarse, en debatir, en participar? Ese nihilismo informativo es en sí mismo un daño social profundo, tan peligroso o más que creer ocasionalmente en una falsificación. Quizás el verdadero desafío no sea solo tecnológico y educativo, sino filosófico. Aceptar que nuestra relación fundamental con la verdad visual, con la evidencia mediática, ha cambiado de forma irreversible. Y debemos aprender a navegar en un mundo donde la sospecha se ha convertido, lamentablemente, en... Para concluir y resumir mi perspectiva, no hay duda de que los deepfakes representan uno de los desafíos más significativos para nuestras sociedades en la era digital. Ponen a prueba nuestra confianza, nuestras instituciones y, nuestra propia percepción de la realidad. Sin embargo, me resisto a la idea de que sea una batalla perdida o que estemos condenados a un futuro inevitable de desinformación y desconfianza total. Creo firmemente que requiere y requerirá un esfuerzo concertado, persistente y multifacético. Debemos seguir impulsando la innovación tecnológica tanto en la generación ética como sobre todo en la detección y autenticación de contenidos. Necesitamos desarrollar marcos legales y regulatorios que sean lo suficientemente ágiles para adaptarse a la rápida evolución tecnológica, estableciendo responsabilidades claras. Y, de manera absolutamente crucial, debemos invertir masivamente en fomentar una ciudadanía digitalmente informada, crítica, capaz de navegar la complejidad del nuevo ecosistema mediático. Con discernimiento. La tecnología, al fin y al cabo, es una herramienta poderosa, sí, pero su impacto final, positivo o negativo, dependerá en gran medida de cómo elijamos comprenderla, regularla y utilizarla colectivamente. Desde mi punto de vista, lo que estamos presenciando va más allá de un simple desafío tecnológico gestionable. Estamos ante una erosión fundamental y acelerada de la confianza en la evidencia audiovisual, un pilar sobre el que se ha sustentado durante décadas el discurso público informado, el periodismo de investigación, la justicia y la rendición de cuentas democrática. El dividendo del mentiroso no es una amenaza teórica futura. Es un fenómeno corrosivo que ya está operando y deformando nuestra realidad compartida. Y sinceramente, observando la velocidad vertiginosa y la creciente accesibilidad de la tecnología de generación, me cuesta ser optimista sobre la capacidad de las soluciones tecnológicas o legales actuales para contrarrestar eficazmente este efecto a corto o medio plazo. Quizás, como sociedad, lo que necesitamos es empezar a asumir una transformación más profunda y, en cierto modo, dolorosa. Repensar radicalmente nuestra relación con la información digital, aceptar que la verdad visual, tal como la conocíamos, ese principio casi instintivo de ver para creer, ha sido irrevocablemente alterado y que debemos construir nuevas formas de conocimiento y confianza en un mundo donde la autenticidad ya no puede darse por sentada. Queda claro que estamos ante un fenómeno de enorme complejidad, ¿verdad? Con aristas tecnológicas, sociales, éticas, políticas, que apenas estamos empezando a desentrañar en toda su profundidad. Nuestras posiciones reflejan un desacuerdo genuino sobre la magnitud última de la amenaza y sobre la suficiencia de las respuestas que estamos articulando. Sin duda, y la propia naturaleza evolutiva de la inteligencia artificial garantiza que esta conversación está lejos de haber concluido. La tecnología seguirá avanzando, planteando nuevos desafíos a nuestra comprensión de la verdad, la evidencia y la confianza. Lo único seguro es que el terreno de juego ha cambiado. En última instancia, la irrupción de los deepfakes y la IA generativa nos interpela a todos, como ciudadanos, como consumidores y como potenciales creadores de información, a ser más exigentes, más reflexivos y, considerablemente más críticos con el contenido que encontramos y compartimos. Exacto.
La tarea de aprender a navegar esta nueva realidad mediática, esta verdad artificial, es colectiva y urgente. Apenas hemos comenzado a rascar la superficie y queda un vasto territorio por explorar, tanto en el análisis del material existente como en las investigaciones futuras que, sin duda, seguirán arrojando luz sobre este desafío definitorio de nuestro tiempo.